En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Carlos Salcedo. Él es abogado penalista, experto en temas constitucionales y fue vicepresidente de FINJUS. Es un invitado que ha venido con mucha frecuencia aquí al programa. Licenciado Salcedo, bienvenido. Gracias a ustedes. La verdad que sí, con frecuencia, pero tenían un tiempecito que no me invitaban. O no había podido en alguna invitación previa que me hicieron, pero aquí estoy a la orden. Sobre Con mucho todo gusto. justo a tiempo para los acontecimientos más recientes que sacuden Así es. en una cantidad innumerable de reformas que tocan aspectos fundamentales de los derechos ciudadanos. Así es. Así es, licenciado Salcedo. Mire, precisamente, ¿qué opinión le merece esa constitución proclamada el domingo pasado por el presidente de la República, la constitucional? Mira, yo pienso que primero hay que enfocarse en lo que un candidato presidencial y luego un presidente en ejercicio de alguna manera ha ofrecido a la población. Él siempre dijo que quería mayor independencia para el Ministerio Público. La dio con la designación de la magistrada Miriam Germán Brito, porque es una persona de trayectoria límpida, de trayectoria absolutamente transparente y sobre todo de gestión con las funciones anteriores que había ocupado en el Poder Judicial, incluso como presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, que fue, diríamos, su última instancia en el Poder Judicial porque caminó por otras instancias, con una trayectoria a toda prueba, éticamente hablando. Y por lo tanto esa designación se corresponde con los principios de objetividad y de independencia que en este caso el presidente de la República anunció durante todo el tiempo. Ahora bien, él quería darle más cuerpo a eso. Y yo públicamente, y lo escribí también públicamente en varias oportunidades, decía que no veía, diríamos que en un sistema presidencialista como el dominicano, un presidente quisiera, en este caso, modificar un estatuto que le permite facultativamente designar a quien dirige la política criminal del Estado, que se hace y se elabora conjuntamente con el presidente de la República y con todo el cuerpo que en este caso trabaja para ello. Pero además la política de persecución, ustedes dirán, bueno, eso es independiente. No, es que el Ministerio Público no es un ente independiente. Es un ente que forma y representa una parte en un proceso judicial. Por lo tanto, tiene intereses que defender que sean en representación de la sociedad, pero la sociedad representada por quien es elegido por el voto popular, que es el presidente de la República, quien establece una serie de políticas, en este caso de criminalidad, ataque contra la criminalidad y de persecución. Obviamente es una buena intención para fortalecer, consolidar, extender los propósitos de objetividad del Ministerio Público. Y decía también que, bueno, llevarlo al seno del Consejo Nacional de la Magistratura para que finalmente sea el mismo presidente que presente una terna al Consejo, estamos hablando prácticamente de lo mismo. O sea que básicamente lo que hubo un cambio fue de forma, no de fondo. Algo así como voces populistas, porque sabemos que siempre la independencia del Ministerio Público es algo que el pueblo valora de manera particular y entonces se le dio a nivel de forma lo que la gente quiere. Pero si el presidente es el mismo que va a colocar las opciones a escoger, estamos haciendo exactamente lo mismo. Quizás el elemento que suma democráticamente es que en lugar de hacerlo él de manera individual, aunque sea el proponente, hay un órgano colegiado que en este caso habrá de hacer una deliberación. O sea Dirá, que bueno, elige lo que el presidente le pone a elegir entre tres candidatos que son de su predilección. de su predilección, pero hay una cosa, es decir, el órgano, independientemente del nivel de influencia que tiene el presidente, incluso la conformación de fuerzas internas, usualmente el presidente de la República va a tener mayorías, pero no siempre, hay que ver el momento político y lo hemos tenido anteriormente, no necesariamente un presidente va a tener la mayoría, pero en este caso y en general va a ocurrir. Y por lo tanto parece simplemente una toma y daca, un cambio sin necesidad. Pero ya el hecho de que esté en un órgano deliberativo de esa naturaleza podría implicar una modificación de esa terna por parte del presidente, porque el presidente propone en el orden que están establecidos, pero el órgano puede decirle, no, presidente, no estamos de acuerdo. ¿A qué lo obliga? A buscar otro que tenga un mayor nivel de independencia. Y habría que ver en las actas, si eso se da en los hechos, una negativa, un rechazo a ese nombramiento,
habría que ver cuáles son las observaciones que hacen cada uno de los miembros del Consejo que finalmente objeten esa propuesta del presidente de la República. Por lo tanto, se le da mayor nivel democrático, pero a final de cuentas, lo sabemos en la República Dominicana, el liderazgo del presidente generalmente se impone, porque todos los que están ahí dependen presupuestariamente de lo que el presidente proponga al Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y ahora el Tribunal Constitucional. Que es una elección del mismo presidente Abinader. Licenciado Salcedo, y el caso, por ejemplo, precisamente del blindaje del presidente Abinader para no buscar un tercer mandato y lo que se llama también lo que es la cláusula Petri. Mira, mis posiciones en ese orden se conocen públicamente. Yo he dicho que, primero, esa técnica que buscaron para petrificar una cláusula en cuanto al sistema de elección presidencial y vicepresidencial, primero, si se quería agravar la situación, en lugar de las 2/3 partes con las 3/4 partes que fuera a aprobar en la Asamblea Revisora, para mí era de alguna manera darle mayor candado, pero los candados están en la Constitución de la República de antes del domingo pasado. Eso lo anuncié yo públicamente. Ahora, ¿queremos otros cerrojos? Bueno, agrava un poco las mayorías que deben aprobar esa modificación. Sin embargo, la técnica usada de ponerlo en el artículo 268 sobre la base de que el 272, que establece que si se refiere a procedimientos de modificación de la Constitución y esto no es modificación del procedimiento, se trata simplemente de una argucia argumentativa, de un sofisma. ¿Por qué? Porque en la actualidad el artículo 268 hasta el domingo establecía la inmutabilidad, la intangibilidad de la forma de gobierno en la República Dominicana. Primera cuestión, la forma de gobierno en la República Dominicana, el artículo 4 de la Constitución establece que es esencialmente civil, democrático, representativo y republicano. Por lo tanto, mañana el soberano, que es el pueblo, artículo 2, que es el dueño de la Constitución, el señor de los señores de la Constitución de la República, puede modificar hasta la forma del gobierno civil. Lo dice la Constitución y hay que leerla sistemáticamente. Representativa, bueno, que es la colectividad la que decide, pero la colectividad tiene niveles de participación mayores o menores según las mayorías que estén calificadas y determinadas en la Constitución. Tú dirás, bueno, el gobierno puede ser, aparte de representativo, puede ser democrático. Bueno, vamos a ver si la democracia, en lugar de ser democracia representativa, va a ser democracia participativa. Y yo le digo a ustedes, ya la democracia se está haciendo cada vez más participativa en la propia Constitución. Nosotros tenemos en el artículo 274, donde se habla de las reglas de modificación de la Constitución, se habla precisamente, en este caso, del soberano, del referéndum aprobatorio, como un mecanismo de participación popular. Participación popular. No es democracia. Claro, la democracia, cuyo eje central es la participación ciudadana, como decía Kelsen, evidentemente que está reflejado en la Constitución, pero cada vez vamos rodando de la democracia representativa a la participativa. Entonces, si nosotros hemos petrificado la forma de gobierno, y la forma de gobierno incluso siendo esencialmente de esas 4 formas, y puede ser de alguna manera morigerada, temperada, extendida, ampliada, reducida, limitada, según la realidad del momento y la evolución cultural, usted no le puede imponer a las generaciones futuras la forma de elección presidencial que usted hoy le quiera dar en la República Dominicana. Para mí era innecesario, porque estaban los candados ahí, estaban dados los cerrojos, pero ustedes me preguntan si eso puede ser modificado mañana. Claro que sí, porque no se fue, en este caso, al referéndum aprobatorio, porque ataca la modificación a la forma y al procedimiento de modificación de la Constitución, ¿verdad? No se constató que el soberano dijera que sí o que no, innecesariamente, porque si se quería darle legitimidad a esa reforma constitucional, había que acudir al soberano y no se acudió a él. Por tanto, hubo una violación primaria del derecho al sufragio, directo e indirecto. Exactamente, cuando se vaya al Tribunal Constitucional, que alguien lo hará,
Eso será declarado inconstitucional por errores en el procedimiento de aprobación de esa reforma constitucional. Y yo le decía públicamente, si se le quiere dar consistencia, si le quiere dar permanencia en el tiempo a esa reforma y darle mayor grado de aprobación popular, de legitimidad, tenía que acudirse al soberano, aun cuando hayan interpretaciones diversas. Pero ¿cuál es la interpretación que impone la Constitución de la República? ¿En perjuicio de los derechos del soberano, del constituyente originario, o en beneficio de los constituyentes derivados que son los legisladores? Ellos son representantes nuestros, nosotros no son los representados, no pueden sustituir en este caso al pueblo. Y por lo tanto, desde esa óptica, yo pienso que la reforma constitucional, a final de cuentas, con buenas intenciones del presidente, no niego que sea con buenas intenciones, el hecho mismo de borrar ese fantasma del pasado, de la reelección indefinida, de los presidentes que en el ejercicio del poder quieren perpetuarse en el poder, eso está muy bien, es un excelente mensaje político, incluso de coherencia ética por parte del presidente, pero técnicamente, a final de cuentas, vamos a sufrir las consecuencias. No sabemos cuándo, pero lo vamos a sufrir. Licenciado, otro tema que tuvo en el tapete esta semana fue precisamente que se habló mucho del nombramiento del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, como ministro de Deporte, y la renuncia de la vicealcaldesa, que ha provocado cierto vacío y un debate jurídico. Inicialmente el PRM pretendía que mediante un decreto del Poder Ejecutivo se hiciera la designación, y luego incluyeron un transitorio en la nueva Constitución que dejaba la elección a lo que se estipuló la ley 176-07. O sea, ¿cuál en sentido general es su opinión? Mira, un poco de historia. El artículo 55 de la Constitución establecía que en caso de vacancia del alcalde o de la vicealcaldesa, el presidente, bueno, no había vicealcaldesa en ese momento, de la figura del vicealcaldesa vino posteriormente. Pero en caso de vacancia del alcalde, el presidente de la República designaba, para que no hubiera la vacancia, al alcalde. ¿A propuesta de quién? Del partido que postuló al candidato, que en este caso al que fue nombrado, que fue elegido para alcalde en esa ocasión. Manteniendo un principio de elección popular, porque era dentro del mismo partido escogido. Claro. Ahora bien, ¿qué sucedió? La Constitución del año 2010 estableció que en caso de vacancia, en este caso particular, por cualquier razón que están estipuladas en la ley, el alcalde entonces venía a ocupar el cargo la vicealcaldesa, y que era el presidente de la República que, en virtud de lo que establece el artículo 128.2.1 o 2A, se establece claramente que el presidente designa a los funcionarios de elección popular o de libre remoción, pero al mismo tiempo a todos aquellos cuya designación no esté atribuida en la ley para nadie. Es decir, que en este caso particular, como la ley 176-07 establece claramente que el presidente del Consejo Municipal, en ausencia de la vicealcaldesa, tiene que someter al presidente de la República para que, siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, elija al alcalde, no tiene que consultar, en este caso, al partido, sino lo puede designar directamente. Ahí hay un vacío de soberanía popular, porque esa persona fue elegida, pero la Constitución dio esa salida. Que esté bien o esté mal, finalmente la ley tendrá que definirlo, pero tiene que hacerlo en concordancia con lo que dispone el artículo 128.2A de la Constitución de la República. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a entrar en temas de fondo y no solo de forma con esta reforma 40 a la Constitución Dominicana. Mantenga la sintonía. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el doctor Carlos Salcedo, abogado penalista en los tribunales de la República Dominicana. Habíamos planteado una serie de elementos a propósito de la más reciente reforma a la Constitución Dominicana. Y hay un aspecto que aún no hemos abordado y que yo entiendo de suma relevancia porque tiene casi todo que ver con el funcionamiento mismo de la Carta Magna, y son los recursos de inconstitucionalidad que se dieron antes de la referida reforma 40, durante y después de la misma. ¿Es posible plantear democracia
ética y constitucionalidad si hay recursos incoados de inconstitucionalidad y aún así se promulga sin conocerlo? Mira, tú has abordado un tema que en dogmática constitucional ha sido ampliamente discutido. No es un tema pacífico, eso quiere decir que hay opiniones divergentes, hay opiniones contrastadas, pero la realidad es que la gran mayoría de los grandes juristas y constitucionalistas del mundo entienden que la Constitución de la República sí puede ser objeto de inconstitucionalidad. Dirán, bueno, pero ¿y cómo puede ser un tribunal constitucional que defiende la Constitución de la República, el texto aprobado por la Asamblea Revisora, entrar en el análisis y la deliberación relacionada con los términos y condiciones y el contenido, es decir, la economía del texto de la Constitución de la República? Y la respuesta es sencilla. Primero, el texto de la Constitución de la República actual, el aprobado el pasado domingo, para poner un solo ejemplo, es un texto que deviene de la Asamblea Revisora. ¿Quiénes conforman la Asamblea Revisora? Los representantes del soberano. Pero los representantes del soberano son delegados del pueblo. Y como delegados del pueblo le fijan límites en la Constitución al su ejercicio, en este caso, para fines de la aprobación constitucional. Si hay un error del procedimiento establecido, si hay un error sustancial, que no es solamente de procedimiento en cuanto a la forma en cómo la Constitución se debe reformar, sino que eso entraña también el contenido mismo de lo aprobado, porque para nadie es un secreto que en este caso particular, por ejemplo, te dirá, bueno, la forma de elección presidencial, eso es una cuestión que no contiene un derecho fundamental. ¿Y qué hacemos con el voto pasivo? El voto pasivo, el derecho que tengo yo a que me elijan. Yo tengo el derecho a que esa forma de elección me sea presentada como pueblo para que yo finalmente, como un derecho fundamental, pueda opinar o no, de si sí o no, si apruebo o no esa reforma constitucional. Pero cuando nosotros vemos cada uno de los elementos de la reforma, vemos que ataca también derechos fundamentales. La reducción del número de diputados. Yo aplaudo eso. Yo dije que incluso debió darse un paso mayor y llegará el momento. Nosotros no somos un país con estructura territorial grande. No somos una economía gigante. No somos un país con una población enorme. Somos un país pequeño, con economía pequeña, con población pequeña, con economía pequeña. Entonces, y con una amplia corrupción. Se lo menciono porque antes de que usted aborde un aspecto vital de ese planteamiento, es bueno que le agregue, por favor, el tema de que si tuviéramos un sistema unicameral, entonces sería mucho más rápido el proceso, muchas veces fraudulento, subrepticio, para aprobar las normas que rigen la materia social dominicana. Entonces eso lo haría todavía más peligroso. Pero fíjate tú, yo he aspirado siempre a que haya unicameralidad en la República Dominicana por lo que decía antes. Sin embargo, a lo que voy es exactamente lo que tú dices. Yo puedo decir como ciudadano, ok, usted redujo la cantidad de diputados. Es decir, hay 20 diputados menos. Pero yo necesito mayor representación en el Senado, en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, porque yo necesito más cercanía para que mis necesidades, las necesidades de mi territorio, de mi circunscripción, sean atendidas directamente por mis representantes. Ahora no lo voy a tener, o voy a tener más dispersa, ¿verdad?, esa representación. Y por lo tanto, ahí hay un derecho fundamental que me está siendo violado. Es decir, cuando tú entras al análisis de cada una de las reformas, evidentemente que sí toca no solamente la parte del procedimiento de que hablaba antes, sino que toca también los derechos fundamentales y por lo tanto había la necesidad de acudir, en este caso al soberano y particularmente a lo que se establece como un nivel de participación popular a través del referéndum aprobatorio. Pero usted habla, y me disculpa, de que hay, por ejemplo, en este caso muy particular de los legisladores, 20 diputados menos, pero en realidad salieron esos de representación directa democrática para entrar entonces 20 diputados nacionales que son elegidos por cúpulas partidarias. Bueno, ya ese es un tema también que llama la atención y que debe ser analizado también profundamente, porque al final de cuentas se trata de un toma y daca perjudicial para la soberanía popular y para aquellos que finalmente tienen que tener el privilegio, no los partidos, sino los ciudadanos dominicanos,
que son los hombres de carne y hueso que finalmente tienen que tener la representación efectiva por parte de los congresistas. Y que en lo absoluto toque el aspecto del ahorro, que fue lo que supuestamente motivó la reducción de estos legisladores. 20 diputados menos, ¿qué significa para el presupuesto del general de la Nación? Pero tampoco Nada. salieron, porque entraron por otro lado con los diputados nacionales, que sí son exclusivamente políticos y no de elección democrática. Yo entiendo que sí, que hubo una reducción de 20 como quiera, independientemente del intercambio, pero la reducción a lo que me refiero en términos presupuestarios y el mayor nivel de eficiencia por la reducción de 20, yo no creo que haya sido logrado el objetivo con ese cambio. Licenciado Salcedo, otro tema que también tuvo vigente esta semana fue lo de Carlos Pimentel, que vimos que renunció de la dirección de la APP y entonces ahora se queda en compras. Denos una panorámica, una radiografía de su opinión sobre esta doble designación que querían darle, a propósito de que el mismo consultor jurídico decía que se violaba con esta designación. Mira, yo tengo aquí en la mano, yo tengo muy buena memoria y sé lo que dicen esos artículos, pero para que la población no diga que yo estoy, bueno, la gente cree en uno, pero yo no sé cuánta gente cree en uno. Mira, yo dije públicamente, incluso el fin de semana antes de la renuncia de Carlos Pimentel, que me parecía extraño que un hombre, para mí, de residumbre moral, un buen funcionario, un buen abogado, una persona que sé que el presidente de la República le tiene toda la confianza en materia de contrataciones públicas, eso no se lo podemos arrebatar, independientemente de que tengamos algunas diferencias de criterios en sus ejecutorias, pero yo creo que está bien intencionado y además ha hecho una labor digna de ejemplo. Y yo decía el fin de semana que cuando me preguntaban las consecuencias de esa elección, yo les decía, primero se trata de una incompatibilidad legal y una incompatibilidad con la Constitución de la República. Por lo tanto, no tenía otro camino que renunciar. Pero resulta que tenía que renunciar era a la primera designación, no a la segunda. Primer error. Pero eso es un mandato legal. Ahora hay que ver cómo se echa para atrás, no la renuncia a la APP, a alianzas público-privadas, sino como él renuncia a lo otro y el presidente lo designa única y exclusivamente en alianzas públicas-privadas y finalmente la intención era mantener un nivel de coherencia, de eficacia a nivel de las compras y contrataciones que pasan por las alianzas públicas y privadas, que sabemos que son grandes negociaciones, grandes compras, grandes concesiones que finalmente va a conocer alianzas público-privadas. Pero se mantiene en vigencia también el decreto que hace tal designación. Así es, hay que revisar eso técnicamente. Y tú decías, Ramón, el consultor jurídico opina en todos los casos, generalmente, donde hay una cuestión de esta naturaleza. Evidentemente, un consultor jurídico es el consultor, no es el presidente de la República. Él no puede imponer una opinión. De hecho, yo soy consultor de mucha gente y he sido consultor también para temas nacionales, presidenciales, ministeriales, antes, ahora y después. Lo he sido en muchos temas. Y yo opino y doy la base jurídica, pero a final de cuentas la decisión la tiene el presidente, que no solamente tiene un consultor jurídico, tiene un cuerpo de especialistas en diferentes ramas que analizan no solamente la parte jurídica, sino los términos políticos, la coyuntura y una serie de elementos que evidentemente tienen que estar presentes al momento de la designación de un funcionario. Aunque por mejor intención que se tenga, no se puede hacer bajo la premisa de violación constitucional. Así es, pero fíjate, el artículo 144 de la Constitución, que es a lo que me refería, establece que ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo remunerado. Y dirás, bueno, pero el segundo no fue remunerado y por lo tanto ya se cae eso, salvo la docencia. Sin embargo, el espíritu de la Constitución está reflejado en la ley, primero de función pública, que establecía claramente que a los funcionarios públicos les está prohibido aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado. Eso está clarísimo. Artículo 80 de la Ley 4108 de función pública. Solamente podrían hacerlo en labores docentes, culturales, de investigación y de carácter honorífico. Sin embargo, esta ley es del año 2008. Pero la ley 4720 de alianzas público-privadas es como
última parte lo dice, del año 2020, por lo tanto posterior a la 4108. ¿Cuál de estas dos leyes, siendo especiales, es la aplicable? La 4720. ¿Y qué dice la 4720? El director ejecutivo, dentro de sus condiciones, está en el sexto, 19.6. No desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente. No puede ni siquiera desempeñar labores culturales, de investigación, ni de carácter honorífico. Está prohibido absolutamente. Por lo tanto, la opinión del consultor jurídico del Poder Ejecutivo se condice con la Constitución en el artículo 144, con la Ley de Función Pública 4108 en su artículo 80.5 y con la Ley 4720 de Alianzas Público-Privadas en su artículo 19.6. El asunto con esto es, doctor, porque está muy claro que hay una violación en primer lugar a la norma constitucional, a las normas específicas, desde cualquier ángulo que usted lo vea. Y si bien es cierto que una opinión no quiere decir una imposición del criterio, no menos cierto es que lo que argumentó en este caso el consultor jurídico es perfectamente claro de que no había manera de que el presidente pudiera continuar adelante. Pero peor aún, porque el señor Pimentel, recordemos, que aún después de todo lo que comenzó a generar a nivel público, emitió un video justo unas horas antes de finalmente renunciar, en donde él reafirmaba mantener esta decisión. Me gustaría que usted aclarara también la parte de la incompatibilidad, porque aunque ahí lo dice en la ley, el porqué de la incompatibilidad, porque también habría una participación de él ser el director de las alianzas público-privadas con respecto a compras y contrataciones, y saber que si bien es cierto que no puede devengar más de un salario, también si lo hacemos a nivel matemático, que son exactas las matemáticas, pues lo que devengaría de ser el director de alianzas público-privadas sería básicamente duplicar el sueldo que actualmente tiene. O sea que como quiera, estamos básicamente equiparándolo. Claro, mira, tú coincides en gran medida con lo que yo en dos momentos del fin de semana declaré públicamente. Yo decía que aun cuando la ley 4108 de función pública establecía, primero la prohibición, está dentro del régimen de prohibiciones el que se ocupen dos cargos públicos a la vez. Eso está clarísimo. Ahora bien, que podía ser que ocupara un cargo docente, cultural, un cargo de investigación y de carácter honorífico. Pero tiene una coletilla ese artículo, en este caso 85, que dice, no afectados por incompatibilidad legal, a lo que tú te refieres. Exacto. Esa coletilla como que se le olvidó a Carlos Pimentel en la opinión, cualquiera se equivoca, ¿verdad? Cualquiera se equivoca. Se equivocó el presidente con la designación porque no es abogado, no entiende. No tenemos que exigir al presidente que se lea todas las leyes del país. Aunque obvió a un abogado, que es el consultor jurídico. Bueno, pero... Y obvió al abogado que iba a nombrar porque Carlos Pimentel es abogado. No, y además tengo entendido que Carlos Pimentel, por sus funciones, por su formación, por la experiencia que tuvo en participación ciudadana, que siempre estuvo trabajando con esta ley, con la Ley General de Compras y Contrataciones. Quienes también es una persona manifestaron su rechazo. Bueno, y al presidente, lógicamente, el presidente se hace oír por el propio Carlos Pimentel en estos casos. Es decir, que a lo mejor él fue tentado por el presidente para resolver una situación de coordinación institucional de un departamento del Estado, como alianzas público-privadas, de tanta trascendencia, que tantos recursos y órdenes de compra va a generar y está generando. Es decir, son actos jurídicos, son negocios jurídicos de gran envergadura y lógicamente el presidente quizás la intención que tenía era, y el propio Carlos Pimentel al aceptar, fue un poco olvidarse de la ley, no analizarla profundamente para resolver un tema estratégico del Estado dominicano, del gobierno dominicano. Yo igual digo, estuvo mal legalmente, quizás la intención fue la mejor del mundo, para un nivel de coordinación, de eficiencia y al mismo tiempo de reducción de recursos. Pero al tú ponerle también dos funciones tan importantes, va a reducir su capacidad de eficiencia. Por supuesto, ya tampoco puede Tendría poner... que tener un alter ego en cada una de las instituciones. ¿Cómo puede manejar? No, pero... No, exacto, y difícil manejar dos instituciones al mismo tiempo. No hay forma. Y de ese tipo, Ramón, porque tampoco podemos colocar en un mismo nivel el regulado con el regulador, y es exactamente el tipo de incompatibilidad peligrosa de la que estamos tratando. Claro, excelente, excelente.
Bien, licenciado Salcedo, el tiempo pasa rápido, en buena compañía. Creo que pudimos abordar más o menos los principales temas de interés. Lo más importante es que Karina y tú, Ramón, son excelentes y se le hace muy fácil, en este caso al entrevistado, responder. Muchísimas gracias. Y recuerden que dejamos el candado abierto, pero no necesariamente para el pueblo. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.